Imos continuar todo o programa establecido na mañá. Iniciamos o debate, como xa é habitual, cando calquera de ustedes queran facer unha pregunta, diríxanse sin un problema, xa lles asentirán ali con micrófono. Non sei se hai alguna pregunta xa directamente. Faláronse de moitas cousas, moitos términos, entón, bueno, aí temos unha. Gracias. Bueno, más que una pregunta, un comentario. Primero, felicitar a los ponentes porque las dos intervenciones me han parecido fantásticas. Y luego, en la línea de lo que Santiago Palomero proponía, del resistiré, a mí me gustaría reflexionar un poco en ese sentido y añadir no solo resistir, sino que creo que los museos tienen que posicionarse como agentes de cambio, como decía el Día Internacional de los Museos, y en ese sentido ser actores políticos. Creo que en eso tenemos que aprender mucho de estos movimientos del 15M de los que hablabas y de la participación de los jóvenes en formas de política cada vez más distintas. Y creo que, como bien haces tú en tu museo y como están haciendo muchos museos, incidir sobre esta construcción de cuál es el futuro que queremos y hacer propuestas o dejar espacio para que se generen estas propuestas y intervenir en ellas desde la experiencia y desde el conocimiento y desde la memoria es una de las claves fundamentales. O sea, hay que resistir, sí, pero también dar la batalla, ¿no? Sí, casi é unha cuestión de orden e por alusións, porque todos os que nos movemos no mundo dos museos coñecemos a problemática que está con esa duplicidade de museo das peregrinacións, ou seja, dúas institucións diferentes que levan o mesmo nome e que a confusión é total e absoluta, posto que a administración titular do orixinal Museo das Peregrinacións de Santiago é o Estado xestionado pola comunidade autónoma. Ese museo, en cambio, o outro museo, que é o que é visible e que está aquí ao lado, que é o que Santiago Palomero se refería, pois é un edificio rehabilitado para ser Museo das Peregrinacións de Santiago, o sea, para asumir o centro originario, pero que se está utilizando por parte do consorcio como Museo das Peregrinacións de Santiago. Entonces, é un pouco aclarar que creo que a maior parte da xente o coñece, pero eu a veces é que xa me nego a ir á rúa e ter que explicar esa situación. Xa dicía Santiago hoxe a mañá que é casi tan difícil como entender o misterio da Santísima Trinidade, porque iso é algo que non se lle ocurriu ao que asou a manteca, porque iso é unha usurpación da denominación dunha institución, do nome e un solo Deus verdadeiro. Entón, era facer un pouquiño que logo, bueno, eu non era o que se encontrou aí Santiago, e que bueno, que se eu me hubiera encontrado con él non hubiera desayunado un zumiño de laranxa, senón que hubiera tomado algunha cousa máis sólida. E logo, bueno, aproveitando que estou no uso da palabra, felicitar os dous ponentes porque, bueno, as dúas intervencións creo que foron de moitísimo interese, moi distintas en cuanto a forma e tal, e o que sí quería referirme a de Antonio, que creo que a veces botamos en falta aquí, nas reunións nas que estamos, botamos en falta que haxa alguén doutros por encima, que estean responsables das administracións, porque o que el dixo é un catecismo que todos temos que aprender e todos temos que saber e cumprir, pero é algo que teñen que entender aqueles que toman decisións, os responsables que toman decisións sobre o futuro dos museos, que non acabo de dicir, por exemplo, e outros, non? Porque creo que a maioría da xente que estamos aquí podemos entender eso. Bueno, nada máis, en principio. Bueno, a mí sí me gustaría decir algo al respecto, tanto lo que ha dicho Gemma, muchas gracias, Gemma, que yo conozco mucho Girona, tengo allí un museo judío hermano y soy un admirador del Museo del Cine que tú dirigiste.
Y sí que es, y también en relación con lo que ha dicho Vieito, yo creo que, aparte de resistir, por supuesto, si lo de resistir era una máxima por lo que nos viene del museo, el museo no es tanto lo que tiene como lo que hace. Si el museo no hace cosas, es un museo perdido. Pero yo creo que hay un concepto que me gustaría recalcar, que es el del museo inocente. Ningún museo es inocente, y el que diga que es inocente miente. Yo siempre digo que dice que no es inocente, yo digo que es de derechas, pero bueno, es otra forma de ver las cosas. Ningún museo es inocente, y la recreación de un museo en Santiago, Santiago necesita un museo de la ciudad, un museo que repiense la ciudad, que enseñe la ciudad a la gente, y que no enseñe solo el fenómeno religioso. El fenómeno religioso es una parte de la ciudad, pero en esa ciudad han pasado muchas cosas. Entonces yo creo que un museo no inocente de Santiago debería contar esas historias que han pasado en la ciudad, muchísimas, y yo creo que en este caso no solo tienes que resistir, sino que hay que procurar que esta ciudad alguna vez recuente su historia desde otras perspectivas. Mi amigo Márquez Villanueva ha escrito un libro sobre el mito de Santiago, y realmente ese libro, estoy seguro de que es un libro casi desconocido en Santiago. Es un libro que es una Biblia en la Universidad de Harvard, donde él ha trabajado, pero estoy seguro de que no es un libro que sea muy conocido en Santiago, y las tesis sobre el origen y el mito de Santiago, prologadas por Juan Guidisolo, no por casualidad, son unas tesis muy interesantes y muy duras, porque del Santiago Matamoros se pasa al Mata Indios y al Mata Rojos. Entonces, bueno, y Mata Españoles, claro. Entonces, es curioso, aunque yo me llame Santiago, también hay que decirlo. Pero, oye, no me quejo, porque a mí me iban a poner Carlos María, que era casi peor. Entonces, yo tuve la suerte de nacer el 25 de julio y dije, bueno, pues dentro de lo que cabe, mejor, yo además si me hubieran puesto a Carlos María hubiera sido mala persona, seguro. Así con Santiago me ha hecho estudiar el mito. Entonces, es verdad, hay que reestudiar, hay que resistir y hay que hacer una apuesta, hay que arriesgarse. En los museos, a mí me ha tocado develar la historia de oprobio y de silencio que había sobre el pueblo judío en España y sobre la memoria histórica de España. No digo ya la de Cataluña, no digo ya la de Galicia. España es un país que no está repensando si es un nacionalismo. Yo siempre digo que todos los nacionalismos, ninguno es inocente. Tampoco el Museo de Historia de Cataluña es inocente. Yo he hecho un artículo criticando el Museo de Historia Nacional de Cataluña porque me parece erróneas algunas apreciaciones. Entiendo que tenga una perspectiva nacionalista, pero no entiendo que haya un neandertal catalán, porque los neandertales somos neandertales. Yo soy un neandertal, no soy cromañón, desgraciadamente. Mi hijo es cromañón, yo soy neandertal. Pero me gusta andar con cromañones para ver cómo viven y eso. Y me gusta también porque que sepan que yo soy, si les falla internet, yo soy un gran cazador-recolector todavía. Ellos tienen que saber lo que yo les puedo salvar la vida. Pero en ese sentido, creo que yo creía que el Museo Arqueológico Nacional se iba a atrever a recontar esa historia. Yo ya lo he visto y no se va a atrever. Va a hacer un museo bonito, con unas piezas, pero a mí me gustan los museos que se atreven, los museos que se arriesgan. Los museos... Mira, hay una frase de un poeta, creo que es Georges Brassens: maldigo la poesía de quien no toma parte, o sea, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos desentienden de evaden, maldigo la poesía que no toma partido. A mí me parece lo mismo, maldigo los museos concebidos como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden de evaden. Maldigo los museos que no toman partido hasta mancharse. Celaya, perdón. Cantada por Paco Ibáñez, que cantaba cosas de Georges Brassens y por eso me he confundido. Cargada de futuro. La poesía eterna sale de futuro, dice Paco Ibáñez. Eu só podia reforçar um pouco o que foi dito, é que normalmente nestes encontros estão os profissionais de museus, as pessoas que querem saber sobre museus, mas de facto aqueles que deviam também ouvir, porque são os que decidem, não aparecem. Isto é o normal, eu também de facto já muitas vezes disse isto em sessões como esta, onde é que estão as pessoas que decidem sobre os museus, que deviam estar aqui para ouvir o que de facto é um museu e as realidades museológicas. Só uma vez encontrei um alcaide que assistia a todo, havia um encontro, um seminário, e estava desde a abertura até o encerramento. Só uma vez. Foi o alcaide da Nazaré. De facto, ele diz: estou aqui para aprender. É uma oportunidade que eu tenho, que venham especialistas de vários pontos do país e do estrangeiro, não vou perder.
Mas, normalmente, de facto, é triste que isso não aconteça. Quem decide não está connosco, que era necessário. Sí, bo día. Juan Castro, do Concello de Pontevedra. Eu quería xuntar algunhas das cuestións que se falaron hoxe, que agora que me parecen interesantísimas, con algunhas das que se falaron onte, e que teñen que ver coa inxerencia dos que mandan, no sector público, no sector privado, cos recortes irracionais, etcétera, etcétera, recollendo esa idea de resistir, que me parece moi interesante, e tamén me dá medo que, como pasa moitas veces, estes conceptos, estas ideas se queden en salas como esta e non saian de aquí, non? E que non sexa suficiente o traballo que se fai desde unha institución, o museo de aquí ou o museo de alá. Entonces, quería preguntarvos, en base a vosa experiencia, que pensades de algo que, desde logo, boto en falta, que é unha voz máis contundente, unha especie de golpe na mesa, quizáis o estilo do que está facendo o cine español, ¿no? Peleando cada 2x3, chamándolle a cara ao ministro Wert o que hai que chamarlle, etcétera, etcétera. Eso a veces o voto en falta, ¿no? Se vota en falta cando a veces se cae un proxecto cultural que non sala ninguna asociación na prensa dicindo, me refiro a algún tipo de asociación cultural, veciñal, a comunidade, a sociedade civil, ¿no? Eso por unha banda, é como conseguir esas complicidades e, por outra banda, como ter unha voz forte desde as institucións, desde os profesionais que teñen esa experiencia que está sendo normalmente na toma de decisións masacrada, non? Quería saber a vosa opinión. Tienes parte de razón en lo que dices. Mira, es verdad que, por ejemplo, yo conozco bien el caso de Brasil, tiene una institución que a mí me parece muy importante y que no sé por qué en España yo la veo más necesaria que nunca, es el Foro Nacional de Museos. Ellos, además de reunirse en sus respectivos departamentos, en Río Grande do Sul, Río Grande do Sul, en el área de Sao Paulo, pero hacen una cosa una vez al año que se llama Foro Nacional de Museos. Y que la verdad que yo intenté hacer cuando estuve en el Ministerio, pero no es fácil, porque España, el problema de las comunidades autónomas es que a veces también son recelosas, y yo lo entiendo, del Estado central. Pero yo creo que ahora mismo que las comunidades autónomas tienen realmente las mayores competencias en educación y en cultura, hay cosas que el Estado debería hacer. Y yo creo que una de las cosas que debería hacer es eso. Yo recuerdo cuando en Madrid había algunos cursos, la demanda era muy grande. Yo recuerdo que si se hacía un curso de Comunicando el Museo, a lo mejor teníamos 1.800 peticiones para una sala que tiene 300 plazas, que siempre era un lío. Incluso yo he asistido a algunas con Paco Fariñas, en la que queríamos reventarla leyendo a Rosalía de Castro, pero que éramos gamberros, la verdad, antes de ser jefe de gamberro. Y bueno, a mí no me hubiera importado que me hubieran leído a Rosalía de Castro, a mí me hubiera parecido bien, siendo jefe. Entonces, sí que es verdad que yo echo de menos que el Estado haga cosas como esta. Es decir, yo incluso vengo a Galicia ahora, puedo ir a Cataluña, que tiene otros problemas. Yo oigo mucho, porque además cuando estuve de subdirector general de museos tuve que ir a todos los lados y oía muchas sensibilidades. Entonces, me parece que estamos desaprovechando una cosa importante, que es que si para algo sirve Madrid es para reunirse, porque hay aeropuerto y viene todo el mundo, y trenes. Entonces, yo creo que hacer un foro nacional de museos sería pertinente porque es un organismo un poco más fuerte, da más voz a todos, no solo a lo que hagamos hoy en Galicia, sino que de algún modo repercutiría mucho más, y reunir a 1.500 personas que trabajan en museos no deja de ser una llamada de atención para la prensa, para el mundo y también para la defensa, ¿por qué no?, de lo que tenemos derecho a defender, y probablemente también tenga razón en que no lo estamos defendiendo con la misma fiereza que lo está defendiendo el cine, con la misma fiereza que lo están defendiendo los profesores en Mallorca, contra ese decreto ilógico de trilingüismo por cojones, iba a decir, porque es que no se puede decir de otra manera. Y la verdad es que, sinceramente, creo que ese tipo de cosas sí las podrían hacer. Ya el Consejo Gallego hace lo que puede aquí. Pero yo creo que un gobierno, si se llama nacional, y ahora que está de moda España otra vez, pues España es otro problema. Es decir, ¿por qué no se cuenta España como se debe contar? ¿Por qué los catalanes se enfadan con la imagen? Pues porque no se cuenta. A mí también me molesta mucho que se cuente mal España. Yo, algunos amigos catalanes
les digo que tienen una imagen de España absolutamente equivocada, porque tienen la imagen de la España que les han contado. Es decir, España, es que yo soy de Cuenca, es un sitio al que se duda de su existencia, entonces no soy nacionalista. Y eso me da lugar a tener un criterio más abierto y además, como convivo con el mundo judío, cuya máxima es que el dinero no tiene nacionalidad, pues la verdad es que al final te haces más apátrida. Y en ese sentido, creo que hay que aprovechar lo que tienen de bueno las patrias. Y volviendo a lo que tú dices, respuesta, pues sí, haría falta un Foro Nacional de Museos, que lo debería hacer el Ministerio de Cultura y Deporte, y no lo hace. Yo lo intenté, pero y quise hacer un Instituto Nacional de Museología, como el de Alemania, pero la verdad es que pues, en las transferencias, bueno, alguna vez yo tenía en la mesa enfrente de la sierra, por cierto, cuando hacíamos las transferencias, pero bueno, estaba bien tener un amigo enfrente, porque nos reíamos mucho. Pero la verdad es que sí creo que si el Estado, y ahora que se habla tanto del Estado, de devolver competencias, si algo tiene que hacer o algo le tenemos que exigir, es que haga eso, que nos reúna a todos los museólogos. Hay sitios en Madrid perfectos para eso, para hacer exposiciones, para hacer congresos, y si lo hacen en Brasil, y yo he estado en lo de Brasil, por cierto me presenté con una camiseta de España porque habíamos ganado el Mundial, porque oye, eso no se puede hacer más que una vez en la vida, seguro. Y no, les conté, así como un poema, les conté la declaración, como declaración de amor por el fútbol de Brasil. Les recité de memoria la alineación del Mundial, aquella famosa de Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Gerson, Clodoaldo, Jairzinho, Tostao, Pelé, Ribeirinho, y les encantó. Pero es verdad, ellos son un ejemplo, un país emergente que tiene políticas públicas de museos muy importantes, que los conservadores, no se nos olviden, ganan la tercera parte que nosotros, cuidado, y que están haciendo incluso cosas como los puntos, los museos de las favelas, los puntos realmente impresionantes en materia de museos, y ese Foro Nacional de Museos de Brasil realmente van por delante de nosotros y me gustaría que lo pudiéramos hacer en España. Si no, si me permitís, bueno, me dirijo en castellano porque hablo con Santiago. Mira, a mí, o sea, totalmente de acuerdo, y de hecho siempre que hubo una convocatoria a nivel estatal acudimos la mayoría de los profesionales de Museos de Galicia, variando la titularidad de los museos, pero tengo la sensación de que esto ya se hizo y el resultado es el que hay ahora, o sea, tampoco avanzamos tantísimo. Quizá hubo ahí a unos años o estos años últimos que la reunión o las convocatorias fueran menores por la situación económica o por la ideología política o por lo que se le quiera llamar. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente si esto se volviese a activar, conseguiríamos todo esto que nos gustaría? Tenemos que llevar esto a otro terreno. Tengo aquí delante un esquema que es lo que se denomina ahora el tercer sector, o sea, ni la administración pública ni las instituciones privadas, sino el denominado tercer sector, fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales. Es decir, pidiendo un compromiso de la sociedad con el museo, con un vehículo claro que hoy en día, por ejemplo, en la Comunidad Gallega funciona en algunos sitios, como son las asociaciones de amigos de museos. Es un ejemplo. ¿Sería esto más dinámico? Pregunto. ¿Sería o sería una conjugación centrípeta y centrífuga, me imagino? Pero yo lo veo complicado, porque creo que todos los profesionales tenemos muy claro los problemas que hay, el temor a que la iniciativa privada nos condicione todavía más cualquier iniciativa que nos está condicionando la administración pública, que es mucha, la injerencia es cada día mayor, la profesionalidad se presupone, pero cada día cuenta menos con nosotros. Entonces, todo esto es plasmado sobre la mesa. ¿Es ahora el momento de que sea la propia sociedad la que se involucre más con el museo? ¿Cómo pegamos el salto mutuo? No sé, lo dejo sobre la mesa, pero yo creo que no solo tiene que ser la iniciativa a nivel estatal, porque ya se intentó y aquello ahí falta algo más algo más fuerte, más sólido. No podemos desistir. Non podemos desistir, non, desde logo. Temos que resistir todo o día. Pero... É uma grande luta, mas eu creio que não podemos desistir. Também, entre nós, em Portugal, também acontece a mesma coisa. É um exemplo muito concreto. Portanto, a Associação Portuguesa de Museologia desenvolve várias ações. Neste momento tem a decorrer mesas redondas sobre a gestão de museus.
Fizemos em Lisboa, fizemos no Porto, fizemos esta semana, na segunda-feira, no Algarve. E, de facto, o que é triste é que são sempre os mesmos. Nós convidamos desde a administração, desde todos os privados e os públicos ligados aos museus, e só aqui no Porto apareceram alguns da administração. Da Direção Regional da Cultura do Porto, apareceu a diretora. Porque é uma pessoa sensível, uma pessoa preocupada e que quer intervir. De resto, não aparece ninguém, são sempre, como digo, os mesmos, que vêm para aprender, para saber, mas lá está, a administração pública não aparece. Mas acho que não podemos desistir, nós não vamos desistir. Os que vêm aprender alguma coisa, transmitem a mensagem. Esta questão dos amigos do museu também poderiam ter outro papel mais, eu falo daquilo que eu conheço em Portugal, mais interveniente, mais ativo. Algumas associações dos amigos do museu são, outras é para passear, é para fazer passeios. Tem os grupos também. E depois vão, e não para intervir em termos de ajudar a direção do museu a trabalhar. Eu pertenço a uma associação dos amigos do Museu de Arte Sacra e de Etnologia em Fátima, que é uma liga de amigos do museu ativa. São professores e estão a levar os alunos ao museu, os alunos a inspirarem-se nas obras de arte para depois irem criar. De facto, tem sido extraordinário. Fazem palestras e intervenções com pessoas de idade das casas de idosos que vêm ao museu falar sobre os objetos. Está a ser uma experiência muito interessante. Começou no ano passado, tem um ano, e vai haver mais. Portanto, é possível. Eu costumo dizer, não vamos desistir, porque se formos desistir, também os museus para onde é que vão? Não pode ser. E nós acreditamos que é possível mudar. Já houve períodos melhores, há períodos piores, mas não é a crise que nos pode mover. É isto que eu penso. Bueno, creo que hai un tema importante que é o tema da coordinación entre as distintas administracións e eu que xa peino poucas canas, porque cada vez menos, tocoume estar en distintos estadios. Houbo unha experiencia que creo que foi moi importante hai moitos anos, pois nos anos 87, 88 había que me tocoume, que naquele entonces era xefe de servicio de arqueoloxía, e reuníámonos no Ministerio de Cultura periódicamente, varias veces ao ano, todos os arqueólogos territoriais. Unha iniciativa de Nines Querol, podese criticar moito, pero creo que moitos dos problemas que tiñan distintas comunidades autónomas se podían ir solucionando porque non estamos descubrindo o Mediterráneo. O que pasaba en Galicia, nestes momentos xa o solucionaran os andaluces, transmitían coñecemento e era unha experiencia moi interesante. Xa non solamente para facer catarsis e lamentarse dos problemas que tiña cada un na súa comunidade autónoma, senón para ver as experiencias e como se conseguiran facer cousas importantes, como, por exemplo, algo que parecía naquele entón prácticamente imposible aquí en Galicia, que era o facer control das obras públicas lineais. Naquele entonces había proxectos de excavación arqueolóxica que era cada profesor de universidade ten un xacemento arqueolóxico que na época do verán, nas vacacións, vai excavar. Hai outra realidade que son as obras públicas, que é as intervencións. Toda esta experiencia que houve nun determinado momento nesta comunidade autónoma, pois veu en parte de todo ese intercambio que había entre as distintas comunidades autónomas. Nos aportaban, outros recibían, etc. Creo que é interesante. Eso falta, porque o único que en realidad funciona así a ese nivel é prácticamente o Consello de Patrimonio Histórico. Pero o Consello de Patrimonio Histórico, eu fun de asesor durante, creo que 15 ou 16 anos, rara avis, pero claro, son políticos os que están nese órgano, que de vez en cando transmiten, cando volven á súa comunidade autónoma, os acordos
para que se fagan políticas deste tipo, tal, porque os plans nacionais de investigación que contempla a lei e que contempla como coordinación entre as distintas comunidades autónomas en distintos aspectos, todo eso, ao final, convértese prácticamente na realidade, non é entelequia. Entón, o que falta, eu creo que habría que argallalo de algún xeito, non? Creo que sería interesante porque aspectos, problemas que existen no mundo dos museos dun determinado territorio están solucionados xa noutro. Non? E creo que eso transmitir é transmisión de coñecemento, non? ¿Sigo? Bueno, yo quería recordar que sí existen unas reuniones estatales de museos en el ámbito educativo, que son muy importantes y que hace mucho tiempo que se están llevando a cabo, que son las jornadas de los DEAC, de los Departamentos de Educación y Acción Cultural, y que tienen este espacio de encuentro. Y esto me lleva a otra autocrítica en el mundo de los museos, y es que muchas veces además estamos desorganizados y descoordinados dentro del propio museo, ¿no? Y los conservadores van por un lado, los educadores van por otro, y ahora los de marketing y comunicación suelen ir por una tercera vía. Entonces, esto también tendría que hacernos pensar un poco en este sentido de cómo logramos, a partir de una mayor cohesión de esta figura del museo. Ayer hablábamos de que en Galicia os toca hacer de todo a los conservadores, pero hay realidades en las que hay una división profesional dentro del museo que es preocupante porque también crea compartimientos estancos que a veces son divisores dentro del museo cuando lo que estamos pidiendo es una cierta unidad, ¿no? Xa que estamos no bloque temático de sustentabilidade e poderes públicos e sector privado, tomando o fío do que decía Angelines sobre a participación da sociedade en forma de asociacións de amigos ou variantes, que se pues, como a do Museo do Pobo Galego, cos seus socios do padroado, que sosteñen en boa medida unha parte das actividades. Eu non sei se aí haberá moito futuro neste momento, e pensando, lóxicamente, en Galicia pola miña parte, non? As asociacións de amigos cumpren un papel moi diverso. A do Museo do Castro de Viladonga naceu no ano 89, era a segunda de Galicia daquela, e era unha das primeiras que había en España, e é unha situación peculiar, posto que ao ser un museo de sitio non provee fondos, non lle compra cadros, non compra obras de arte para o museo, como fan maiormente as asociacións de amigos máis poderosas, o Prado, o Thyssen, os grandes museos. As asociacións de amigos son unha especie de patrocinadores moitas veces de compra de cadros. Me correxides se estou equivocado, pero me parece que así. Aparte de parecerme, a través das informacións que facilita a FEAN, a Federación Española de Amigos dos Museos, que as asociacións de amigos dos grandes museos, igual me parece a min, insisto, pero teñen un certo ton elitista, un certo ton así de chamo social, que bueno, sigamos. Outras asociacións, en cambio, de museos, e volvo un pouco de sempre, o que vimos falando estes días, de museos de ámbito máis limitado, estou falando de museos provinciais, museos comarcais, museos locais, onde as asociacións son máis pequenas, dan menos cartos, compran menos cousas, pero a mellor é a solución para moitas dos problemas que agora se están presentando a este tipo de museos, non? Porque non é só de cumprir o papel do voluntariado, que tamén é importante, senón que isto é un perigo e é casi pode chegar a ser unha lacra, se convirten en subsidiarias das administracións e das institucións que son propietarias dos museos. Non, eso é mellor que o faga a asociación de amigos, non? Eso que o paga a asociación de amigos. E tampouco é iso. Eu creo que ese tampouco é o papel, non? Para min o papel impagable da asociación de amigos é iso, ter unha serie de amigos da comunidade que apoian os museos, non? Pero nestes momentos críticos, nestes momentos de resistir, non sei hasta que punto poderemos explotar, con todas as comillas do mundo, todas as aspas do mundo, as asociacións de amigos, deixando por diante e por detrás
que as asociacións de amigos son varia e diversa, e moi distintas na finalidade, na composición e nos obxectivos tamén, non? Hombre, la cuestión de la sociedad civil es algo que siempre sale en estas reuniones. La asociación de amigos tiene razón, son un poquito peculiares. Yo conozco bien a la FEAM y, de hecho, pues soy uno de las personas que participaron en su fundación. Éramos muy pocos cuando empezaron los amigos de museos y están bien, tienen que estar. Lo que pasa es que eso no es la sociedad civil, eso es una parte. Es decir, y, por ejemplo, la del Prado, pues probablemente sea la más elitista de todas. Sí. O sea, pertenecer a eso es como no, tener... Reina. Sí. Entonces, eso es como ser de una cofradía aquí en provincias. En provincias hay que ser de una cofradía y escribir en el periódico para que te tomen en serio, si no, no te... Yo vivo en provincias y sé que hay que hacer esas dos cosas. Yo escribo una columna semanal en un periódico, con seudónimo, eso sí, pero al final la sociedad civil es más complicada. No es que cuando yo he dicho antes, cuando he leído un poco lo del cine, no deja de ser una metáfora de que ahí no salimos. O sea, si lo vemos bien, y el futuro a veces solo se puede ver por el cómic y por el cine, yo creo que, aparte de la autocrítica que ha hecho Gemma de cambiar cosas por dentro, eso está claro que el museo no puede funcionar nada más que en conjunto y en equipo, porque si no, no funciona. Eso es un error, una autocrítica que tenemos que hacer clara. Pero yo creo que es como... Mira, a mí me lo dijo en un congreso de Huelva una chica que era la conservadora del museo de Ayamonte, donde está el Rocío. Me dijo claramente la situación. Era una cosa de financiación. Me dijo, mira, aquí el número 1 se lo lleva la Virgen del Rocío. El número 2, el Club de Almonte de fútbol. Y el número 3 somos todos los demás. Entonces, cada sociedad pone en su lugar lo que quiere. Y si Ayamonte y Almonte y toda esa zona han decidido poner a la Virgen del Rocío en primer lugar, esa tiene apoyo social. Incluso creo que hay una ministra que la cita de vez en cuando para el paro. O sea, que debe ser una Virgen taumatúrgica como Santiago. Entonces, nosotros también tenemos parte de responsabilidad. No es tu caso, porque si tú en muchos sitios has conseguido una asociación y yo recibía tu boletín y sé lo que habéis hecho, es verdad que los museos también tenemos que ser conscientes de lo que no hemos hecho en relación con nuestra sociedad. Es decir, si tú no le das a la gente cosas de actualidad, si tú abres la puerta y la cierras, por eso decía yo que hay que saltar los muros. Es decir, yo no solo tengo que defender el Museo Sefardí y la misión de defender la cultura hispano-judía, sino que tengo que salir y defender la judería. Si la memoria de esa judería la han borrado los reyes católicos construyendo encima San Juan de los Reyes y haciendo iglesias donde hubo sinagogas y haciendo conventos donde había tal, es duro, pero hay que contarlo. Entonces, yo creo que también tenemos una parte de responsabilidad. Si callamos, porque callamos. Si hablamos, porque hablamos. Pero yo creo que en el fondo prefiero decir la verdad y prefiero dar guerra con lo que ha pasado en ese barrio y prefiero poner los colores y que la gente sepa la historia de lo que ha pasado antes que callarme. Y eso te da algunos enemigos también, más que amigos, a veces. Pero yo creo que la sociedad civil, sinceramente, creo que o la traemos con calidad, con verdad, con experiencias auténticas, o realmente, si somos banales nosotros, ¿qué podemos esperar? Otra cosa es que vengan, yo ya tampoco lo sé. Yo no sé si la sociedad española prefiere a las vírgenes, a los equipos de fútbol, que creo que sí, desgraciadamente, pero bueno, pues tenemos que buscar nuestro lugar. Ese también es nuestro problema. Y yo creo que en el fondo también no lo hacemos bien del todo. Entonces, nosotros tenemos que ser los que... lo que yo he dicho antes de que un barrio... O sea, en Brasil esto pasa. Si el Museo de la Favela de la Maré se cerrara, el barrio haría una protesta enorme, porque allí se baila ballet, se hacen cosas, o sea, hay internet. Es un sitio que la comunidad considera suyo. Se llama, a mí me gusta mucho el término latinoamericano, empoderamiento. O sea, la comunidad se empodera de una cosa. Y no es fácil. Yo no siento ese empoderamiento. Lo que siento es que los comerciantes de mi alrededor están viendo a ver si abro más horas para ganar más dinero, luego no ponen un duro en el museo. O sea, cuidado, es una sociedad complicada, pero a lo mejor hay que decirles la verdad. Hay que decirles, señores, ustedes no ponen un duro. Y hay que decírselo. Y hay que ponerle los colores en la prensa y pasar por allí y decírselo. Y yo he sacado dinero así, o sea, mendigando y enfadándome un poco. Pero
realmente tenemos que ser nosotros los que pongamos. O sea, si nosotros no nos creemos lo que tenemos, nuestro valor, nadie lo va a creer. Hay que intentarlo. Yo no sé si es fácil o es difícil, y sabiendo que los amigos tienen un lugar en el espacio pequeño pero importante, yo creo que nos falta dar el paso de que la sociedad nos considere algo más que, en mi caso, la gallina de los huevos de oro de la ciudad, que trae 300.000 visitantes al año al museo. Me parece muy bien, pero me gustaría que la ciudad hiciera algo más por nosotros. Posso ainda só uma chega. Isto da Associação dos Amigos dos Museus, não substitui o museu, não pode interferir na vida, numa gestão normal do museu. A Associação dos Amigos do Museu será mais uma extensão do museu e da comunidade que se encontra. E que, como a associação, sei lá, dos comerciantes, a associação que não intervém diretamente nas empresas, não é? Ou as associações de empresa existem, que reforçam e ajudam que as empresas possam prosseguir, ir mais longe, mas não substitui os diretores das empresas, não é? Os amigos do museu é a mesma coisa, não são um museu, não interferem no museu, podem colaborar e ajudar a desenvolver atividades do museu. São extensões, mas não têm a ver com a direção. As direções dos museus é que têm que ser, de facto, fortes, unidas, em que a equipa do museu funcione bem. Não pode haver um diretor para ali, um grupo de profissionais para o outro lado, tem que haver uma unidade. Eu tenho assistido, ultimamente, a uma experiência muito interessante. Há muitos museus que só têm um diretor. Conheço em Portugal. Já vários museus só têm um diretor e depois têm o pessoal auxiliar de limpeza, de recepção e mais nada. Mas o diretor quem é? É uma pessoa formada com um mestrado ou um doutoramento já em museologia. Antigamente quem abria o museu era o guarda e que tinha a formação de primária, básica e mais nada. Eu digo, ainda bem que o museu já tem um diretor com preparação e formação na área da museologia. E esses poucos museus que eu conheço que têm esse tipo de direção funcionam. Poderiam funcionar melhor, mas estão a funcionar bem, e eu posso depois contar os casos quais são, funcionam bem, e porque tem um diretor especializado. Para mim a questão que se põe hoje nos museus é a necessidade de pessoas com especialização em museologia. Porque se houver, os museus mudam. Há uma mudança radical dos museus. Se houver gente especializada, mas em Portugal hoje não acontece, a grande parte dos museus está entregue a pessoas que os poderes políticos colocam, e não pela formação. Há museus do Estado que já têm pessoas formadas em Direito. Não quer dizer que as pessoas de Direito não tenham menos conhecimento, não quer dizer que tenham menos conhecimento que os outros em Património e Cultura, mas há qualquer coisa que não bate bem. Ter um diretor, uma pessoa licenciada em Direito, um jurista, e não uma pessoa formada em Museologia. Quer dizer, não, há aqui coisas que nos jogam bem. Portanto, se houver, para mim se houver especialistas de Museologia, museus mudam a prática, mudam o rosto. E acho que é isso que é necessário. Isto é a minha maneira de ver. Sí, José Carlos Sierra, del Museo Etnológico de Ribadavia. Bueno, en relación a todo o que se está dicindo e comentando, de alguna maneira, eu creo que o que comentaba Santiago Palomero hai un momento, en relación a que antes de posicionarse o mundo profesional dos museos, primeiro hai que tamén, digamos, facer unha reflexión interna, digamos, eso que se chama unha autocrítica, e ver se realmente, digamos, non só desenvolvemos prácticas, estrategias mínimamente ben orientadas, sino tamén si de alguna maneira, evidentemente, temos unha idea clara, un posicionamento claro frente aos poderes, neste caso públicos, dos que dependemos, para, digamos, desenvolver a crítica ou a demanda necesaria. De alguna maneira, as sociedades, digamos,
son sempre reflexo de si mesmas e os que as dirixen nacen da propia sociedade. Es decir, os políticos, por exemplo, non son un ente abstracto, son, digamos, fillos do povo, un concelleiro non é un extraterrestre, un cidadano que un día acepta nunha lista e aporta a ese posto público a súa personalidade coas súas eivas e coas súas virtudes, non? É dicir, que de alguma maneira hai unha relación dialéctica entre poder e cidadanía. Entonces, para que de alguma maneira os museos podan presentarse diante dos poderes dun xeito crítico, reivindicativo, etc., de alguma maneira, non solamente hai que ver, digamos, analizar en que sentido os museos son percibidos e son aceptados pola comunidade, senón en conxunto todo o patrimonio cultural, como é sentido e vivido pola comunidade. Onte falábamos precisamente do tema das coleccións das dúas caixas, todos somos conscientes, por lo menos os que estamos aquí, da importancia dese patrimonio, pero evidentemente saliron 4 cousiñas nos medios recientemente sobre o futuro dese patrimonio, pero non hai unha sensibilidade social para valorar a importancia dese patrimonio e, sobre todo, para valorar os riscos que tería que ese patrimonio deixase de pertencer á sociedade da que procede. Que, a fin de contas, ese patrimonio está adquirido co diñeiro dos depositantes dunha institución social, financiero-social, semipública como son as caixas, e históricamente dos diñeiros depositados polas remesas de moitos emigrantes. É dicir, que de alguna maneira ese é un patrimonio público da sociedade galega indiscutible, pero realmente hai flota no ambiente, nesa sociedade civil da que tanto falamos, flota esta cuestión. Evidentemente, se non flota esa cuestión, moito menos flotan os museos, que son elementos moito máis parcelarios dentro do conxunto do patrimonio cultural e por riba cunha historia moi feble e moi recente neste país, o tema dos museos. E a sociedade civil, que a fin de contas é unha noción que ven dunha figura como Antonio Gramsci e da súa teoría sobre a hexemonía e a subalternalidade, que nos di que a sociedade está segmentada en grupos de intereses, de sensibilidades, de clases diferentes. Evidentemente, cando non por ese fluxo de hexemonía e subordinación non emerxe unha preocupación por un patrimonio que non somente sea a identidade e a memoria, sino que, digamos, o produto de como se foi modernizando en alguna maneira esa sociedade para conseguir e para obter e facerse con ese patrimonio. Se eso non funciona, evidentemente, algo é moi difícil, digamos, orientar os posicionamentos. E de cara ao que decía Santiago Palomero, de a necesidade dun foro, para que evidentemente, en teoría, non sería indiscutible e sería necesario, pero xa non diría un foro a nivel español, son un foro ibérico, porque evidentemente temos moitas circunstancias comuns tenemos reunión España-Portugal cos veciños portugueses, e hai relacións entre os centros, entre as persoas, entre os profesionais, pero evidentemente é unha situación en que ambos dous estados en estes momentos están atravesando por procesos económicos, sociais e políticos bastante análogos, e evidentemente en ese sentido tamén dá unhas certas posibilidades de concomitancia e de comunicación. Pero bueno, tienes razón que ponerle foro ibérico es más bonito además. Pero en principio... Y más interesante. Y menos patriótico. Y puede dar... A lo mejor vendría Cataluña. Si le ponemos foro ibérico, a lo mejor vendría Cataluña. Bueno, pode ser a patria ibérica de Viriato, por que non? Já existe uma... Já agora, posso dizer, já existe um início que é um movimento transfronteiriço
que está Cáceres e os museus ali da região, que é o projeto Museum. Nós aqui há uns anos organizamos um primeiro encontro dos museus transfronteiriços da região, foi Salamanca, Cáceres, do lado de Espanha. E do lado de Portugal foi Castelo Branco e Porto Alegre. E agora reiniciou-se novamente esse movimento, já reuniu no ano passado, que são os museus transfronteiriços. E é um movimento que eu creio que está para andar. O João Valadez de Cáceres está com muita coragem, isto a nível de Espanha, e de Portugal, a Aida, que é o diretor do Museu de Castelo Branco, também estão a chefiar bem este projeto. Portanto, e agora podemos alargar a todas as outras regiões de Espanha, portanto, e as outras regiões do país. Portanto, o início já está traçado, a fronteira já está conquistada. Portanto, vamos para a frente. Sí. Y a Asociación Portuguesa de Museología también está envolvida en eso. Yo creo que el debate, Sierra, es, yo creo que lo ha dicho también, es si queremos hacer ciudadanos, o sea, gente cívica, o si queremos hacer eso que llaman ahora emprendedores, o gente que no piensa y solo gane dinero. Yo siempre digo que los emprendedores ya están, que vayan a los mercados de los gitanos y eso sí que son más emprendedores que nadie. No sé por qué tienen que crear emprendedores cuando esos tipos ahí se ganan la vida. Deberían hacer a estos profesores de estos emprendedores que quieren hacer. Y luego la realidad es dura, porque, a ver, si nosotros, lo decía el ministro otro día, es que esta es una huelga política. Hombre, es que usted no sabe griego. Política viene de polis, que es ciudadanía. Politiqué es el arte, es decir, la ciudadanía tiene, claro que es política. Usted es el que no es político, porque realmente no sabe dónde viene la palabra ni tiene ni idea de que polis significa ciudad. Claro que todo lo que hacemos es político, nada es inocente. Y yo creo que la clave es eso, hacer ciudadanos que piensen o hacer consumidores. Y yo creo que unos vamos por un lado y otros van por otros. Y esto es lo que tenemos que dilucidar cuando votemos. Si votamos por los consumidores, por ser consumidor, que a mí no me importa ser consumidor, o si votamos por ser ciudadanos, que yo creo que eso es lo que habría que... Y los museos hacemos ciudadanos si nos dejan, por eso estamos resistiendo para hacer ciudadanos. Hay que diferenciar a necesidad y a voluntad de... Sí. Bueno, creo que el debate es muy interesante y que estamos llegando un poco al eje de la cuestión. ¿Por qué los ciudadanos no salen en defensa de los proyectos culturales? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué somos los terceros? Bueno, entre otros. Entre otros. Creo que hay un ejemplo en relación a esto que me parece interesante ahora traer aquí. Nosotros estamos trabajando mucho en temas de cooperación internacional. Como ustedes saben, en cooperación internacional hay un consenso que se llama Objetivos del Milenio, que es un poco el mínimo acuerdo internacional en cuáles son los indicadores post-edición, ¿no? Ahí no está la cultura. O sea, hay 8 objetivos fundamentales que son los grandes problemas de la humanidad, que son la educación, la salud, el medio ambiente, la comunicación, el agua, pero no está la cultura. Entonces hay una batalla importante ahora para situar ahí en este discurso lo cultural y entre otras cosas nos estamos dando cuenta de que a pesar de que nos consideremos muchas veces los terceros, nos están viniendo a buscar desde muchas ONGs y desde muchas cooperaciones que están centradas en educación, en salud alimentaria, en salud en general, porque se han dado cuenta que sin la presencia de lo cultural, de la memoria, de las identidades, de la diversidad, es imposible conseguir los objetivos del milenio. Y ahí creo que es donde tendríamos que estar predispuestos a algo que es dialogar con otros sectores y dialogar con otros esquemas administrativos tan complicados como el nuestro, como son la educación, la salud, el medio ambiente, etcétera, ¿no? Venimos de una educación compartimentada en disciplinas académicas, en ámbitos administrativos esquizofrénicos, que ya no nos sirven, porque estamos en entornos de complejidad, y hay que aprender que el diálogo intercultural no es solo con las comunidades indígenas o africanas, sino con los maestros, con los médicos, con los de salud alimentaria. En salud alimentaria se están dando cuenta, estábamos el otro día con una ONG de Senegal, que en realidad lo de salud alimentaria es recuperar el conocimiento, el saber hacer de cómo cultivar
sus propios recursos económicos, agrícolas. En Senegal, que es el país más fértil de África, importan todo. Y se han olvidado de qué es lo que comían los abuelos y qué es lo que se cultivaba allá. Esto es un tema cultural, pero ahí no estamos los de cultura, generalmente. Oye, has dicho que sería una buena noticia en la periferia si Cataluña vendría al Foro Ibérico de Museos. Cataluña es una teoría abstracta que yo tampoco creo. Esto de las patrias, como tú muy bien dices, patrias y banderas. Pero en Cataluña hay gente muy interesante que no es la que está en los niveles, que estaría totalmente de acuerdo con esto. Al foro tendría que venir el gaitero, seguro, vamos. Si no, no tenemos ambientillo de fondo, ¿no? Estamos todos con dolor de cabeza. Ese no, dice Sierra que ese no. Pero si se turnan, si son tan seguros. Perdón, quero volver dar a lata sobre as coleccións de arte das caixas. Perdón, Sierra dice que non existe sensibilidade pública, sensibilidade cívica, a hora de contemplar o problema do destino desta colección. Sin embargo, non hai sensibilidade cívica, pero parece que o país se desentende dese problema. Pero sí hai plataformas que sí ten esa inquietude e que ahora mesmo estará aquí presente. Esta plataforma que constituímos nós, ahora mesmo, somos un colectivo moi sensibilizado ante ese problema. Este colectivo non ten logo capacidade de transmitir a esa sociedade inerte esa inquietude, esa preocupación. Non? Como tal plataforma poderíamoslo facer. Activar esa inquietude cívica. E, polo tanto, eu propoñería que esta cuestión se recolleran nas posibles conclusións que podan derivarse, que se podan formular ao final do encontro. A voz de Galicia, que leín hoxe, non recolle para nada a celebración deste acto, para nada. Non sei se o Correo Galego fai ou calquer outro periódico. Sí. Ben, atendendo ao que decía antes o compañero colega de Pontevedra, que botaba de menos a trascendencia que as cuestións museísticas poden ter en comparación cas do cine, como decía él, pois poderíamos propoñer que, por lo menos, dar alguna noticia para que o periódico, alguna noticia destacable para que o periódico o recolla. E unha noticia sería, por exemplo, podría ser as jornadas de museoloxía que se celebran en Santiago hoxe, pois deciden que as coleccións das caixas ten que ser públicas. É un titular. A mellor ese titular ten peso e pode dar lugar a que salga no periódico. Outro titular podería ser tamén, xa noutro ámbito, decir que visto que existe, bueno, podría ser formulado así, a necesidade imperiosa de unha lei do mecenazgo. E con eso resolveríamos o que a Celines le preocupaba de ocupar ese terceiro espacio que sería o da participación pública, cívica, ciudadana no mundo dos museos. A lei de mecenazgo. O mecenazgo podría cubrir ese espacio que xa conseguir que museos como o que eu represento, que é un museo local, o Museo da Fonsagrada, pois pudiera contar con participacións dos empresarios que poderan atopar no mecenazgo a unha deducción fiscal, que podera ser suficiente, notable e que co cal poder colaborar no mantenimiento do museo. Mais nada. Sí, todos esperamos de alguma maneira ver a lei de mecenazgo, pero tamén temos bastante temor de como os resultados desa lei, porque podese prestar a un poder dos grandes mecenas e a presión entón sobre os museos vai ser moito máis grave, porque na por riba pois van a ter deducións. Pode ser que a obligación de cara a esta xente aínda sea maior, por a exigencia dos profesionais dende a propia administración sexa moito maior, para, quero dicir, para ceder ante eles o que eles presupoñan que queren nos museos. Falando do mecenazgo, vou tratar
de falar aquí por pinzas, porque non é mi competencia, pero agora mesmo hai un problema no Museo de Lugo. Ali había un mecenas que, coñecido por toda a historia dos museos galegos, que depositou unha serie de pezas no museo. Falamos de cidadanía, pois que eu sepa, aquí non houve pronunciamento por parte dos cidadáns lucenses apenas, e por parte da sociedade galega, nada. Por parte dos que estamos aquí nos museos, tampouco. Entón, a primeira crítica ten que ver hasta onde nos apoiamos mutuamente cando se tratan de temas de patrimonio. Eu penso que cada un, desde logo, fai o que pode, que bastantes problemas ten, pero, bon, penso que é o momento tamén de tomar conciencia de certas cuestións que nos están, de alguna maneira, cuestionando a profesionalidade dos que traballamos nos museos, do valor das coleccións dun patrimonio e quen ten que traballar nesas coleccións. Desde logo, non os políticos, porque non coñecen ni temas de museoloxía, ni temas de especialidade, nin temas de ningún tipo do que é a función dun museo. Entón, bueno, eu poño sobre a mesa cuestións, pero desde logo creo que hai algunhas en Galicia moi graves, pode ser o que te plantexas das caixas, que nefasto a xestión delas, pero tamén hai outros problemas aí latentes que non aparecen por ningún lado. E este sí que apareceu nos medios de comunicación, pero a resposta ciudadana é nula. Entón, que é o que temos que facer? Algo tendríamos que facer. Moi boas tardes a todos. Son Francisco Fariña e quixera facer dúas puntualizacións. Primeiro, xa temos unha experiencia histórica sobre o que supoñen as coleccións públicas conseguidas con recursos públicos ao largo dos anos, porque eu lembro a venda de Telefónica, a privatización de Telefónica. Tiño a colección. Que pasou con ela? Pois convertiuse nun activo financiero. E no caso concreto das coleccións das caixas hai dous niveis. Primeiro, hai unha caixa que é Nova Caixa Galicia, que ten unha fundación constituída que agora vai quedar sin ninguna operatividade, posto que non vai a representar nada no capital do novo banco que se vai a vender, ou se vai a diluir en donde seña, pero que ten un fondo estructurado con categoría de elemento público. E logo están os fondos de Caixa Galicia, que son activos financieros, porque existindo unha Fundación Caixa Galicia que se integrou, cando se integraron as caixas, os fondos artísticos de Caixa Galicia non se pasaron a formar parte dos fondos da Fundación. Pois eso habrá que pedirlle explicacións aos responsables políticos que o toleraron e aos responsables das caixas que andan por aí presumindo. Que andan por aí todos en liberdade, non hai ninguna cadea. É dicir, ni tan siquiera moitas veces procesado. A mí me parece que ese é o tema. E protesta social, dice, máis protesta social que acabamos de vivir aquí nos últimos 3 anos entre os preferentistas e os expropiados por esta situación das caixas, penso que a resposta cal foi? Seamos serios. Nós non temos o peso dos preferentistas, nin nos manifestamos todos os días por aí. Dice, caso que lle fixeron, dice, tomade accións co 40% do recorte e a ver se podedes facer algo, se sumados todos o deso 5% e cando vos vendan, a ver se vos dan algo. Eso sí, podedes ir á xustiza, que só faltaría que nos dixeran que non puidéramos ir. E conste que non teño ningunha preferente. Non tiña cartos suficientes. Mais nada, grazas. Alguna cousa máis? Nada. Logo, a que horas? 4? 4 e media, 4. As 4. As 4 continuamos logo. No sabía yo los fondos de las caixas. La caixa... Creo que foron de moitísimo interese, moi distintas en cuanto a forma e tal, e o que sí quería referirme a de Antonio, que creo que a veces botamos en falta, aquí, nas reunións nas que estamos, botamos en falta que haxa alguén doutros
por encima, que estean responsables das administracións, porque o que el dixo é un catecismo que todos temos que aprender e todos temos que saber e cumprir, pero é algo que teñen que entender aqueles que toman decisións, os responsables que toman decisións sobre o futuro dos museos, que non acabo de dicir, por exemplo, e outros, non? Porque creo que a maioría da xente que estamos aquí podemos entender eso. Bueno, nada máis, en principio. Bueno, a mí sí me gustaría decir algo al respecto, tanto lo que ha dicho Gemma, muchas gracias Gemma, que yo conozco mucho Girona, tengo allí un museo judío hermano y soy un admirador del Museo del Cine que tú dirigiste. Y sí que es, y también en relación con lo que ha dicho Vieito, yo creo que, aparte de resistir, por supuesto, si lo de resistir era una máxima por lo que nos viene del museo, el museo no es tanto lo que tiene como lo que hace. Si el museo no hace cosas, es un museo perdido. Pero yo creo que hay un concepto que me gustaría recalcar, que es el del museo inocente. Hay que hacer una apuesta, hay que arriesgarse. En los museos, a mí me ha tocado develar la historia de oprobio y de silencio que había sobre el pueblo judío en España y sobre la memoria histórica de España. No digo ya la de Cataluña, no digo ya la de Galicia. España es un país que no está repensando si es un nacionalismo. Yo siempre digo que todos los nacionalismos, ninguno es inocente. Tampoco el Museo de Historia de Cataluña es inocente. Yo he hecho un artículo criticando el Museo de Historia Nacional de Cataluña porque me parece erróneas algunas apreciaciones. Entiendo que tenga una perspectiva nacionalista, pero no entiendo que haya un neandertal catalán. Porque los neandertales somos neandertales. Yo soy un neandertal, no soy cromañón, desgraciadamente. Mi hijo es cromañón, yo soy neandertal. Pero me gusta andar con cromañones para ver cómo viven y eso. Y me gusta también porque que sepan que yo soy, si les falla internet, yo soy un gran cazador-recolector todavía. Ellos tienen que saber lo que yo les puedo salvar la vida. Pero en ese sentido, creo que yo creía que el Museo Arqueológico Nacional se iba a atrever a recontar esa historia. Yo ya lo he visto y no se va a atrever. Va a hacer un museo bonito, con unas piezas, pero a mí me gustan los museos que se atreven, los museos que se arriesgan. Los museos... Mira, hay una frase de un poeta, creo que es Georges Brassens: maldigo la poesía de quien no toma parte, o sea, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se entienden llevaden, maldigo la poesía que no toma partido. A mí me parece lo mismo, maldigo los museos concebidos como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden llevaden. Maldigo los museos que no toman partido hasta mancharse. Celaya, perdón. Cantada por Paco Ibáñez, que cantaba cosas de Georges Brassens y por eso me he confundido. Ningún museo es inocente, y el que diga que es inocente miente. Yo siempre digo que dice que no es inocente, yo digo que es de derechas, pero bueno, es otra forma de ver las cosas. Ningún museo es inocente, y la recreación de un museo en Santiago, Santiago necesita un museo de la ciudad, un museo que repiense la ciudad, que enseñe la ciudad a la gente y que no enseñe solo el fenómeno religioso. El fenómeno religioso es una parte de la ciudad, pero en esa ciudad han pasado muchas cosas. Entonces yo creo que un museo no inocente de Santiago debería contar esas historias que han pasado en la ciudad, muchísimas, y yo creo que en este caso no solo tienes que resistir, sino que hay que procurar que esta ciudad alguna vez recuente su historia desde otras perspectivas. Mi amigo Márquez Villanueva ha escrito un libro sobre el mito de Santiago, y realmente ese libro, estoy seguro de que es un libro casi desconocido en Santiago. Es un libro que es una Biblia en la Universidad de Harvard, donde él ha trabajado, pero estoy seguro de que no es un libro que sea muy conocido en Santiago. Y las tesis sobre el origen y el mito de Santiago, prologadas por Juan Guidisolo, no por casualidad, son unas tesis muy interesantes y muy duras, porque del Santiago Matamoros se pasa al Mata Indios y al Mata Rojos. Entonces, bueno, y Mata Españoles, claro. Entonces, es curioso, aunque yo me llame Santiago, también hay que decirlo. Pero, oye, no me quejo, porque a mí me iban a poner Carlos María, que era casi peor. Entonces, yo tuve la suerte de nacer el 25 de julio y dije, bueno, pues dentro de lo que cabe, mejor, yo además si me hubieran puesto a Carlos María hubiera sido mala persona, seguro. Así con Santiago me ha hecho estudiar el mito. Entonces, es verdad, hay que reestudiar, hay que resistir y... Imos continuar
todo o programa establecido na mañá, iniciamos o debate, como xa é habitual, cando calquera de ustedes queran facer unha pregunta, diríxanse sin un problema, xa lles asentirán ali con micrófono. Non sei se hai alguna pregunta xa directamente. Faláronse de moitas cousas, moitos términos, entón, bueno, aí temos unha. Gracias. Bueno, más que una pregunta, un comentario. Primero, felicitar a los ponentes porque las dos intervenciones me han parecido fantásticas. Y luego, en la línea de lo que Santiago Palomero proponía, del resistiré, a mí me gustaría reflexionar un poco en ese sentido y añadir no solo resistir, sino que creo que los museos tienen que posicionarse como agentes de cambio, como decía el Día Internacional de los Museos, y en ese sentido ser actores políticos. Creo que en eso tenemos que aprender mucho de estos movimientos del 15M de los que hablabas y de la participación de los jóvenes en formas de política cada vez más distintas. Y creo que, como bien haces tú en tu museo y como están haciendo muchos museos, incidir sobre esta construcción de cuál es el futuro que queremos y hacer propuestas o dejar espacio para que se generen estas propuestas y intervenir en ellas desde la experiencia y desde el conocimiento y desde la memoria es una de las claves fundamentales. O sea, hay que resistir, sí, pero también dar la batalla, ¿no? Sí, casi é unha cuestión de orden e por alusións, porque todos os que nos movemos no mundo dos museos coñecemos a problemática que está con esa duplicidade de museo das peregrinacións, ou seja, dúas institucións diferentes que levan o mesmo nome e que a confusión é total e absoluta, posto que a administración titular do orixinal Museo das Peregrinacións de Santiago é o Estado xestionado pola comunidade autónoma. Ese museo, en cambio, o outro museo, que é o que é visible e que está aquí ao lado, que é o que Santiago Palomero se refería, pois é un edificio rehabilitado para ser Museo das Peregrinacións de Santiago, o sea, para asumir o centro originario, pero que se está utilizando por parte do consorcio como Museo das Peregrinacións de Santiago. Entonces, é un pouco aclarar que creo que a maior parte da xente o coñece, pero eu a veces é que xa me nego a ir á rúa e ter que explicar esa situación. Xa dicía Santiago hoxe a mañá que é casi tan difícil como entender o misterio da Santísima Trinidade, porque iso é algo que non se lle ocurriu ao que asou a manteca, porque iso é unha usurpación da denominación dunha institución, do nome e un solo Deus verdadeiro. Entón, era facer un pouquiño que logo, bueno, eu non era o que se encontrou aí Santiago, e que bueno, que se eu me hubiera encontrado con él non hubiera desayunado un zumiño de laranxa, senón que hubiera tomado algunha cousa máis sólida. E logo, bueno, aproveitando que estou no uso da palabra, felicitar os dous poñentes porque, bueno, as dúas intervencións